En noviembre de 1971, en la tranquila ciudad de Westfield, Nueva Jersey, un hombre entró a su casa y empezó a disparar. Primero mató a su esposa, luego a su madre, después a sus 3 hijos. Cuando terminó, acomodó los cuerpos cuidadosamente dentro de la casa. Y escucha bien lo que voy a decir. Encendió la radio y lo colocó en una estación religiosa, lo cual va a ser demasiado importante en esta historia. Y luego escribió una carta explicando lo que había hecho y salió por la puerta principal como si nada hubiera pasado. Durante los siguientes 18 años nadie supo dónde estaba. Había desaparecido por completo hasta que un programa de televisión logró encontrarlo y revelar una historia que terminaría convirtiéndose en uno de los casos criminales más inquietantes de todos los Estados Unidos. Porque lo más perturbador de este caso no solamente fue el crimen, fue la justificación que dio John Lees para justificarlo. Entremos allá. John Emil Lees nació en 1925 en Bay City, Michigan, y desde joven fue descrito como un hombre extremadamente disciplinado, reservado y profundamente religioso. Creció en una familia luterana muy estricta donde la fe ocupa un lugar central en la vida cotidiana. Para quienes lo conocían en esa época, Lees era la típica persona que evitaba llamar la atención y que prefería seguir reglas antes de cuestionarlas. Era metódico, organizado y extremadamente serio, características que con el tiempo terminarían definiendo su personalidad adulta. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Lees sirvió en el ejército de Estados Unidos. Después de la guerra continuó con sus estudios y se especializó en contabilidad, una profesión que encajaba perfectamente con su carácter ordenado y estructurado. Durante varios años trabajó en diferentes empresas. Como contador corporativo no llevaba una vida especialmente llamativa, pero sí una vida estable, algo que para él era demasiado importante. Y para la mayoría de las personas de la época, para Lees el éxito no significaba riqueza o reconocimiento, sino cumplir con lo que creía que era su deber: trabajar, mantener una familia y vivir de acuerdo con sus valores religiosos. Lo cual va a ser bastante importante en esta historia, te lo dije desde el principio y vale volverlo a decir. A lo largo de los años se casó 3 veces. Su tercer matrimonio fue una mujer llamada Helen. Ella tenía 3 hijos de una relación anterior: Patricia, John y Frederick. Juntos formaron una familia que al menos desde el exterior parecía completamente normal. Pero en 1965 tomaron una decisión que cambiaría profundamente su estilo de vida: mudarse a una enorme mansión victoriana ubicada en Westfield, Nueva Jersey. La casa se llamaba Bresel Knoll y era imposible pasar desapercibida. Tenía 19 habitaciones, un gran salón de baile, amplios pasillos y enormes ventanas que dominaban el barrio. Para muchas personas del vecindario, la familia Lees parecía haber alcanzado una vida cómoda y exitosa. Sin embargo, mantener una propiedad de ese tamaño era extremadamente costoso, ya te podrás imaginar. Los gastos de mantenimiento, impuestos, servicios eran mucho mayores de lo que la mayoría imaginaba. Consejo económico rápido: gasta menos de lo que ganas. Con el paso de los años comenzaron a aparecer problemas financieros, pero lo curioso es que casi nadie fuera de la casa parecía notarlo. Para los vecinos, la familia Lees seguía siendo simplemente otra familia tranquila de un barrio acomodado. Lo que nadie sabía era que detrás de las puertas de aquella enorme mansión, la presión económica y las preocupaciones personales de John Lees estaban empezando a acumularse lentamente. Y esa presión con el tiempo terminaría empujándolo a una decisión que nadie se hubiera imaginado. En el año 1971 ocurrió algo que cambiaría por completo la vida de la familia Lees. John Lees perdió su trabajo como contador en el banco donde trabajaba. Sin embargo, nunca se lo dijo a su familia. Durante semanas y luego durante meses continuó saliendo de la casa cada mañana vestido con traje, como si fuera a la oficina. Se despedía con normalidad, salía por la puerta principal y conducía su coche por la ciudad, pero en realidad ya no tenía trabajo. Pasaba gran parte del día conduciendo sin rumbo, revisando anuncios de empleo o visitando posibles entrevistas que casi nunca terminaban en una oportunidad real. Mientras tanto, dentro de la casa todo parecía seguir igual. Su esposa y sus hijos no sospechaban nada, pero la realidad financiera de la familia estaba comenzando a deteriorarse rápidamente. El dinero empezó a desaparecer lentamente, las cuentas bancarias se vaciaban y las facturas se acumulaban una tras otra. Con el tiempo la situación se volvió aún más grave. John Lees dejó de pagar la hipoteca de la casa, dejó de pagar varias facturas e incluso canceló algunos servicios para reducir gastos. Por intentar mantener las apariencias, llegó a encender todas las luces de
la enorme mansión por las noches, para que desde afuera pareciera que todo seguía funcionando con normalidad. A nivel psicológico de lo que llevamos de la historia, se podría decir que es una persona bastante religiosa, es una persona que le gusta aparentar. Pero la presión comenzaba a crecer. Brisk Knoll, o sea, la mansión donde vivían, no era una casa cualquiera, era una propiedad enorme que requería una cantidad considerable de dinero para mantenerse. Cada día que pasaba, Liz se encontraba más atrapada en una situación que no sabía cómo explicar ni cómo resolver. En la mente de John Liz, el problema no solamente era económico. Además de ser un hombre metódico y reservado, también era profundamente religioso. Su fe luterana ocupaba un lugar central en su forma de entender el mundo. Creía firmemente en la idea del pecado, la salvación y el destino eterno del alma. Poco a poco comenzó a convencerse de que el fracaso económico que estaba enfrentando podría destruir a su familia no solo materialmente, sino también espiritualmente. En su mente empezó a formarse una idea cada vez más inquietante. Pensaba que si su familia perdía la casa, si caían en la vergüenza pública o si su vida se llenaba de desesperación, sus hijos podrían alejarse de Dios. Y si eso ocurría según su forma de ver el mundo, sus almas podrían perderse para siempre. Durante semanas esas ideas comenzaron a ocupar cada vez más espacio en su mente. La presión económica, la vergüenza de admitir su fracaso y su visión religiosa del mundo empezaron a mezclarse de una forma peligrosa. Y poco a poco John Liz empezó a pensar en una solución que en su mente tenía lógica, pero que para cualquier otra persona sería imposible de comprender. Y ya te darás cuenta lo que fue. El 9 de noviembre de 1971, John Liz decidió poner en marcha el plan que llevaba semanas formándose en su mente. Aquella mañana todo comenzó como cualquier otro día dentro de la casa. Envió a su hija Patricia a la escuela y luego se quedó solo dentro de la enorme mansión de Brisk Knoll. La casa estaba en silencio y durante varias horas Liz esperó con paciencia. Tenía consigo dos armas de fuego, una pistola semiautomática de 9 milímetros y un revólver calibre 22 que había comprado poco tiempo antes. Cuando su esposa Helen regresó a casa esa mañana, no sospechaba que algo estaba mal. Apenas entró, John Liz sacó el arma y le disparó en la cabeza. Su cuerpo cayó en la cocina de la casa después de cometer el primer asesinato. Liz subió al tercer piso de la mansión. Hola, paso por aquí para recordarte de que te suscribas si te está gustando este tipo de contenido y que comentes de dónde me estás viendo. Así que te mando besos desde acá y saludos. Donde vivía su madre, Alma Liz. La mujer tenía 84 años y vivía con ellos desde hacía algún tiempo. Cuando bajó para comenzar su rutina diaria, John Liz también le disparó. La casa volvió a quedar en silencio, pero el plan aún no había terminado. Durante la tarde, John Liz esperó dentro de la casa a que sus hijos regresaran de la escuela. Ya te imaginarás para qué. El primero en llegar fue Frederick, de 13 años. Al entrar a la casa no tuvo tiempo de entender lo que estaba ocurriendo. Su padre le disparó casi de inmediato. Poco después regresó John, el hijo mayor que tenía 15 años, también fue asesinado al entrar. Finalmente, horas más tarde, Patricia regresó de la escuela. Cuando entró a la casa, su padre la llevó hacia el salón de baile de la mansión, donde también terminó con su vida. En cuestión de horas, 5 miembros de la familia Liz habían sido asesinados dentro de aquella enorme casa que durante años había sido símbolo de estabilidad y normalidad. Pero lo más inquietante no fue solo el crimen, fue lo que ocurrió después. Porque en lugar de huir inmediatamente, John Liz permaneció dentro de la casa durante varias horas más, como si todavía hubiera algo importante que hacer antes de desaparecer durante 18 años. Casi 2 décadas. Después de cometer los asesinatos, John Liz no abandonó la casa inmediatamente. En lugar de huir, permaneció dentro de la mansión durante varias horas más, moviéndose con calma por los pasillos como si todavía estuviera cumpliendo una tarea pendiente. Primero colocó los cuerpos de su familia en sacos de dormir y los llevó al salón de baile de la casa, una de las habitaciones más grandes de Brisk Knoll. Allí los alineó cuidadosamente en el suelo, colocándolos uno al lado del otro. Era una escena inquietante, pero para Liz parecía formar parte de un plan que había pensado con detalle durante mucho tiempo. Después recorrió la casa intentando limpiar cualquier señal
que hubiera del crimen. También tomó algunas decisiones que con el tiempo resultarían extrañas para los investigadores. Apagó casi todas las luces de la mansión, pero dejó encendida la radio, sintonizada en una estación de música religiosa. De alguna manera, quería que la casa siguiera teniendo un ambiente tranquilo, casi como si nada hubiera ocurrido dentro de sus paredes. Lo cual definitivamente se me hace bastante inquietante y perturbador, ya que aparentemente era una persona totalmente normal. Antes de irse, Liz se sentó y escribió una carta de 5 páginas dirigidas a su pastor. En esa carta explicó con sorprendente frialdad la razón por la que había asesinado a su familia. Según su propio razonamiento, había llegado a la conclusión de que su fracaso económico y la posible pérdida de la casa llevarían a su familia a una vida de desesperación y pecado. Y si eso ocurría, creía que sus hijos podrían perder su fe y con ello a la salvación eterna. Para él, la solución era terrible, pero lógica. Si morían en ese momento, todavía eran inocentes y podían llegar al cielo. Después de terminar la carta, John Lees hizo algunas cosas más antes de irse. Cortó las conexiones telefónicas, canceló la entrega de periódicos y se aseguró de que nadie tuviera motivos inmediatos para entrar a la mansión. Finalmente salió por la puerta principal, cerró con llave y se marchó. En cuestión de horas, Bracknell pasó de ser una casa llena de vida a convertirse en una enorme mansión silenciosa. Durante semanas nadie imaginó lo que había ocurrido dentro de ella. Durante casi un mes nadie sospechó nada extraño. La enorme mansión de Bracknell permanecía en silencio, con las cortinas cerradas y las luces apagadas, pero en el vecindario muchos pensaron que la familia simplemente estaba de viaje. Westfield era una comunidad tranquila y acomodada, y no era inusual que algunas familias se ausentaran por semanas. Desde afuera, la casa no mostraba señales evidentes de lo que había ocurrido en su interior. Sin embargo, con el paso de los días, empezaron a surgir algunas preguntas. En la escuela, los profesores empezaron a notar que los hijos de la familia Lees llevaban semanas sin asistir a clase. Nadie había recibido una explicación clara sobre su ausencia. Al mismo tiempo, algunos vecinos comenzaron a preocuparse al ver que el correo y los periódicos se acumulaban frente a la casa sin que nadie los recogiera. Pero finalmente, el 7 de diciembre de 1971, sorprendentemente casi un mes después de los asesinatos, las autoridades decidieron entrar a la mansión para investigar qué estaba ocurriendo. Cuando los agentes de policía atravesaron la puerta principal, lo primero que notaron fue el silencio absoluto que llenaba toda la casa. Pero ese silencio no duró mucho tiempo. Dentro de la mansión encontraron una escena que muchos describirían como profundamente inquietante. En el salón de baile estaban los cuerpos de los 5 miembros de la familia Lees, alineados cuidadosamente dentro de sacos de dormir, exactamente donde John Lees los había dejado semanas antes. La radio seguía encendida en una estación religiosa, llenando la casa con una música suave que contrastaba de forma perturbadora con la escena. Pero el hombre responsable de todo esto ya no estaba allí. John Lees había desaparecido. Antes de irse, había tomado varias precauciones. Había dejado su coche abandonado en el aeropuerto, había retirado dinero de sus cuentas bancarias y había borrado cuidadosamente cualquier pista que pudiera indicar hacia dónde se dirigía. Para los investigadores, el caso se transformó rápidamente en una persecución a gran escala. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la policía y del FBI, los meses se convirtieron en casi 18 años y John Lees seguía sin aparecer. Durante casi 2 décadas, John Lees logró desaparecer casi por completo después de abandonar la casa en Westfield. Comenzó a moverse por diferentes ciudades hasta establecerse finalmente en Virginia. Allí adoptó una nueva identidad. Empezó a llamarse Robert Clark. Bajo ese nombre logró reconstruir una vida sorprendentemente normal. Consiguió trabajo nuevamente como contador, alquiló una vivienda, comenzó a asistir a una iglesia luterana local y con el tiempo incluso volvió a casarse. Para todas las personas que lo rodeaban, Robert Clark simplemente era un hombre tranquilo, reservado y profundamente religioso. Alguien que parecía llevar una vida totalmente modesta y muy ordenada. Lo más inquietante es que durante años nadie sospechó nada. Sus vecinos, compañeros de trabajo e incluso su nueva esposa desconocían por completo que aquel hombre había sido uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
en la década de los años 70. Mientras tanto, el caso de la familia Liss se fue convirtiendo lentamente en un misterio sin resolver. Los años pasaban y la policía no lograba encontrar ninguna pista clara sobre su paradero. Pero en 1989 ocurrió algo inesperado, que cambiaría el rumbo del caso. El crimen apareció en el programa de televisión American Most Wanted, un programa muy popular en Estados Unidos que ayudaba a localizar criminales fugitivos mostrando sus historias al público. Para el episodio dedicado a John Liss, los productores recurrieron a un artista forense especializado en progresión de edad. El objetivo era crear una imagen que mostrara cómo podría verse Liss casi 20 años después de haber desaparecido. El retrato resultante mostraba un hombre mayor con gafas, cabello más claro y rasgos envejecidos, pero aún reconocibles. Cuando esa imagen fue transmitida por televisión, millones de personas la vieron por todo el país. Poco tiempo después, un vecino en Virginia empezó a notar algo inquietante. El rostro que había visto en el programa se parecía demasiado a un vecino que vivía cerca de él, un hombre al que todos conocían como Robert Clark. Las autoridades investigaron la pista y muy pronto descubrieron la verdad. El hombre, que llevaba casi 20 años viviendo una vida completamente nueva, era el fugitivo que el FBI llevaba décadas buscando. John Liss fue arrestado el 1 de junio de 1989 en Richmond, Virginia. Durante casi 2 décadas había logrado vivir bajo otra identidad, pero ahora finalmente estaba frente a las autoridades. Cuando fue interrogado no se negó quién era, tampoco intentó escapar ni resistirse. Simplemente aceptó que su verdadera identidad había sido descubierta. El juicio comenzó en 1990 y rápidamente atrajo una enorme atención mediática. Para muchas personas resultaba difícil entender cómo un hombre que había vivido durante años como un ciudadano aparentemente normal había podido cometer un crimen tan brutal. Cuando fue interrogado no negó quién era, tampoco intentó escapar o resistirse, simplemente aceptó que su verdadera identidad había sido descubierta. El juicio comenzó en 1990 y rápidamente atrajo una enorme atención mediática. Para muchas personas resultaba difícil entender cómo un hombre que había vivido durante años como un ciudadano aparentemente normal había podido cometer un crimen tan brutal. Durante el proceso judicial, Liss se mostró tranquilo, casi distante, hablaba con una calma que sorprendía incluso a los investigadores que llevaban años estudiando el caso. Cuando explicó sus motivos, repitió especialmente lo mismo que había escrito en la carta dirigida a su pastor años antes. Según él, había llegado a la conclusión de que su fracaso económico terminaría destruyendo la vida espiritual de su familia. Creía que si sus hijos crecían en medio de la pobreza, la vergüenza y la desesperación podrían alejarse de Dios y perder su salvación eterna. En su mente, el asesinato había sido una forma de evitar ese destino. Muchos psicólogos que analizaron el caso señalaron que su razonamiento reflejaba una combinación de pensamiento rígido, obsesión religiosa y una incapacidad extrema para enfrentar fracaso personal. El jurado no tardó mucho en tomar una decisión. En abril de 1990, John Liss fue declarado culpable de los 5 asesinatos y condenado a 5 cadenas perpetuas, una por cada miembro de su familia. Pasó el resto de su vida en prisión. Murió el 21 de marzo de 2008 a los 82 años de edad, en un hospital penitenciario de Nueva Jersey. Con su muerte terminó uno de los casos más inquietantes y perturbadores de todos los Estados Unidos. Hoy el caso de John Liss sigue siendo recordado como uno de los ejemplos más inquietantes de cómo una persona aparentemente normal puede ocultar pensamientos extremadamente oscuros. Durante años, sus vecinos lo vieron como un hombre disciplinado, religioso y respetable. Nadie imaginó que dentro de aquella casa en Westfield estaba creciendo una tragedia que terminaría con 5 vidas y un fugitivo desaparecido durante casi 2 décadas. Porque a veces las historias más perturbadoras no ocurren en los lugares más extraños. A veces ocurren en casas silenciosas, en barrios tranquilos, y son cometidos por personas que durante años parecieron personas normales.